MR, historias increíbles. El día de hoy traigo la tercera parte de una historia que hemos estado contando en los videos anteriores. Esta historia es del carretón de la muerte. Esta historia se suscitó en la ciudad de Guatemala y fue narrada por muchas personas. Una de las personas más importantes a las cuales el día de hoy le vamos a rendir un homenaje es al señor Héctor Gaitán, quien recorrió toda la República Guatemalteca, todo el país, con sus historias que nos contó y nos deleitó y nos inspiró para poder seguir manteniendo vivas las historias de Guatemala. El señor Héctor Gaitán estuvo por muchas décadas narrando a su estilo todas las historias que han pasado y estuvieron pasando en la ciudad de Guatemala. Así que un homenaje para el señor Héctor Gaitán, que ya se nos adelantó en el viaje, pero siempre lo tendremos en nuestra mente y en nuestro corazón, porque fue una persona que nos inspiró a muchos de nosotros para poder seguir con el legado que él nos dejó. La historia que el día de hoy les voy a narrar, como les dije, es el carretón de la muerte. Esta historia se suscitó en el barrio El Calvario, en la ciudad de Quetzaltenango. Esta historia le sucedió básicamente al abuelo del señor Vicente Izquierdo, según nos narraba el señor Vicente Izquierdo, en una de las historias que él le narró a Héctor Gaitán. El señor Vicente Izquierdo narró cómo en esos años, en el año de 1900 aproximadamente, se suscitó esta historia del carretón de la muerte que muchas personas escuchaban. El barrio El Calvario está muy cerquita del cementerio general en la ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala, y él narraba cómo se escuchaba que durante algunas noches pasaba el carretón de la muerte. Las personas siempre tenían temor a esto, le pedían a la familia que por ningún motivo fueran a ver el carretón de la muerte porque podían ganarse su alma. El señor Vicente Lara nos narra cómo en ese tiempo en una carnicería era un punto de reunión donde se juntaban muchas personas, y esta carnicería pertenecía al señor Pedro Lara. Y se reunían y hacían comentarios. ¿Quién escuchó el día de anoche cuando pasó el carretón de la muerte? Muchas personas hacían el comentario: yo lo escuché, pero como siempre teníamos temor de salir. Entonces muchas personas tenían ese temor y sabían que existía este carretón que pasaba muy de vez en cuando. Al barrio El Calvario se vino a vivir el señor Venancio Chapetón, que era originario de Mazatenango. Este señor era incrédulo, él no creía en ninguna historia de terror, él no creía que existiera ningún carretón de la muerte. Este señor, cuando fue informado acerca de esto, a él le daba risa y él decía: para mí no existe eso está en la mente calenturienta de algunas personas nada más. Yo nunca he visto nada y mientras yo no mire nada, yo no voy a creer en nada. El abuelo del señor Vicente Izquierdo le dijo a señor Chapetón: ¿qué pasaría si yo le ofreciera 100 pesos, que en ese entonces era una fortuna, y usted sale y le hace frente al carretón de la muerte? Y él le contestó: por menos de la mitad de ese dinero, yo saldría y enfrentaría el carretón de la muerte. El señor Vicente Izquierdo nos narra cómo su familia empezó a colectar dinero para ofrecérselo al señor Venancio Chapetón para ver si tenía valor y enfrentar al carretón de la muerte. El dinero le fue reunido y durante muchas noches estuvieron esperando el carretón de la muerte sin que éste pasara. El señor Venancio Chapetón contaba con un machete y una pistola que le habían prestado y que era con lo que él iba a salir y enfrentar al carretón de la muerte.
y estuvo esperando por muchas noches en la casa del señor Vicente Izquierdo a que este carretón se escuchara y él salir y hacerle frente. Una de estas noches se escuchó que venía el carretón de la muerte. Todos corrieron y se escondieron en un cuarto. El único que quedó en la sala fue el señor Venancio Chapetón y el abuelo del señor Vicente Izquierdo y la esposa de el señor Izquierdo, que era la abuela del señor Vicente. El señor Chapetón estaba listo para salir y dijo: quiero demostrarles cómo es un hombre de Mazatenango y voy a salir a enfrentar esa mentada carreta o carretón de la muerte. Eso para nada le gustó al abuelo del señor Vicente Izquierdo, quien dijo: pues yo también saldré con usted. La esposa de él se opuso y le dijo: tú no puedes salir, porque a quien se le pagó fue al señor Venancio Chapetón para que él enfrente el carretón de la muerte, no a ti. Y él dijo que él quería demostrar también cómo eran los hombres de Xela, y él iba a salir junto con él y iban a enfrentar el carretón de la muerte ambos, aunque a él no le hubieran pagado. La esposa del señor Izquierdo se opuso y trató de detenerlo sin resultado, pues el abuelo del señor Vicente Izquierdo salió junto con Venancio Chapetón a la calle a enfrentar el carretón de la muerte. Todos se refugiaron en un cuarto y todo quedó en silencio. De repente se escucharon las detonaciones de la pistola del señor Venancio Chapetón, quien le disparó al carretón de la muerte. Después de todo esto, todo quedó en silencio. Luego de algunos minutos empezaron a escuchar gritos en la calle y entonces salió la esposa del señor Izquierdo a ver qué había pasado con su esposo y qué había pasado con Venancio Chapetón. Ambos fueron encontrados tirados en la calle muy lastimados y tuvieron que haber sido llevados al hospital. Cuando a ellos se les interrogó acerca de qué era lo que había pasado, ellos dijeron que nunca en su vida habían visto una carreta tan rápida y que en segundos pasara y los atropellara y los lanzó al lado de la carretera a ambos. El señor Venancio Chapetón tuvo la oportunidad antes de ser arrollado por la carreta de la muerte y le disparó. A partir de ahí no se supo mucho más del carretón de la muerte. Siguió saliendo muy de vez en cuando. El señor Venancio Chapetón y el nieto del señor Vicente Izquierdo narran que ellos nunca vieron una carreta tan veloz como esta y no pudieron apreciar quién dirigía esta carreta ni qué era lo que contenía. Lo único que fueron atropellados por esta. La mayor parte de personas asumían que esta carreta era jalada por bueyes y pues los bueyes no tienen mucha velocidad para caminar. Entonces por esto que ellos no comprendían cómo pudieron haber sido arrollados en cuestión de segundos por el carretón de la muerte. El carretón de la muerte siguió apareciendo durante algunos años más, pero con el paso del tiempo esta historia desapareció. Espero que les haya llamado la atención la historia del carretón de la muerte. Es una secuencia de 3 historias similares ocurridas en 3 países diferentes. Así que espero que les haya gustado. Esperamos de que sigan compartiendo las historias que estoy poniendo, compártanlas con otras personas. Estaré trayendo historias de diferentes países y estaré trayendo historias que personas me están empezando a narrar, pidiéndome que yo las interprete para ustedes. Recuerden, es MR Historias Increíbles y será hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.